Buenos días, hermanos. La palabra del día de hoy está en Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas del Espíritu, que aquellos gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amén. Vamos a administrar la voz este día porque todavía no está totalmente recuperada. Y en el contexto de lo que es el aniversario de nuestra iglesia, hemos considerado el domingo pasado las instrucciones que Pablo daba a Timoteo sobre cómo comportarse en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En el día de hoy quiero invitarles a considerar a la iglesia desde otra perspectiva. No es que no hayamos meditado alguna vez en esto porque es un tema demasiado importante, pero sí considerarlo una vez más porque es base y fundamento de nuestra fe, de lo que es nuestra eclesiología, como la entendemos. Por eso quiero invitarles a considerar a la iglesia como el misterio del Antiguo Testamento, como la entidad sublime que es creada y revelada bajo un nuevo pacto basado en el sacrificio de Cristo. Nuestro hermano Rolando leía recién en la carta a los Efesios acerca de, y hay muchas palabras extrañas allí, decía acerca del misterio revelado, misterio consistente en lo siguiente, como explica Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya no hay una, supremacía en función de un pueblo, de una ley, la ley mosaica y el pueblo de Israel. Ahora los gentiles, es interesante, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Incluso antes, en el capítulo 2 de Efesios, versos 14 al 16, refiriéndose a Cristo, dice el mismo apóstol, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear. Aquí hay un acto de creación que no se había dado nunca antes. En sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, pero en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, 14 al 16. Qué importante es meditar en esto, porque ese cuerpo es la iglesia. La iglesia constituyó un misterio. Durante
todas las dispensaciones anteriores a la de la gracia o de la iglesia, o la dispensación del Espíritu Santo, como también se le ha llamado. Lo anterior resulta particularmente especial considerando los 1500 años que duró la dispensación de la ley o dispensación mosaica, pues la revelación sobre el misterio, palabra clave aquí, fue especialmente abundante. Se habló mucho de este misterio, pero quedó siendo un misterio, siempre cubierta de un grueso velo que no permitía ver más allá de sus contornos. Es algo envuelto, ¿no es cierto? Un velo grueso. ¿Qué habrá debajo? ¿Qué es esto? ¿Qué están diciendo los profetas? ¿Qué está diciendo los dioses a través de los profetas sobre esto que no lo entiendo? No lo entiendo. Y era para que no lo entendieran. Por eso que queda como misterio. Es sumamente interesante eso. Son cosas entregadas en el pasado, pero guardadas para ser reveladas en un determinado momento de la historia. Fíjate, esto es tan cierto que el apóstol Pedro dice, fíjate lo que dice el apóstol Pedro, es bien significativo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, tras estos sufrimientos, el resultado de estos sufrimientos. A estos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, se les reveló, fíjate qué interesante, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Como diciendo, esto no es para ustedes, esto queda guardadito acá, va a ser revelado en otro momento. Que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1, 10 al 12. Ese misterio que para nosotros ya no es un misterio, deja de ser misterio, pero sí lo fue para Isaías, sí lo fue para Jeremías, sí lo fue para el mismo David, etcétera, etcétera, se caracteriza por al menos 6 cosas como mínimo, 6 cosas nuevas, profetizadas para nuestro tiempo, de las cuales hoy día solamente consideraremos 3. El próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a ver otras 3. El primer acercamiento a este misterio lo vemos asociado a un nuevo pacto, y eso calza perfectamente con nuestra cena. Así que creo que el mensaje no podía ser más adecuado para la cena del Señor, que marca el nuevo pacto. El Señor Jesucristo enseñó durante la última cena, y saco de Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Él mismo lo dice, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor anunciaba que en brevísimo tiempo, realmente al día siguiente de lo que decía esto, con el derramamiento de su sangre se establecería un gran pacto. Un pacto que había sido, no obstante, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Un pacto que es fundamental para que se cumplan muchas profecías, como el nacimiento de la iglesia. Luego, cuando la iglesia ya no era un misterio, sino que se expandía entre los gentiles, el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos de la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 11, 25. Asimismo, recordando lo que es la cena, reordenando lo que es la cena del Señor en la iglesia de Corinto, dice, asimismo tomó también la copa, refiriéndose al Señor Jesucristo, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. No es una frase aislada en una porción, no es una frase que podría interpretarse de muchas maneras.
el apóstol Pablo, ahora ya con la iglesia totalmente establecida, antes el Señor lo profetizó, ahora con la iglesia totalmente establecida, el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos lo que significa la cena del Señor. Es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 1 Corintios 11:25. Más adelante, el mismo apóstol, en otro contexto, les escribe nuevamente a los Corintios. Estoy hablando de la segunda carta a los Corintios, así que avanzando en el tiempo. Y en 2 Corintios 3, 5, 6 les dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. La idea está muchas veces en diferentes circunstancias, hablando de que hemos llegado, se ha iniciado un nuevo pacto que es indispensable para iniciar esta nueva dispensación. Es la base, fundamento para la nueva dispensación. Un nuevo pacto fundamentado en fundamento más bien, de una salvación efectiva. Un nuevo pacto que da sentido a todos los sacrificios, incluyendo al de Abel, allá, en los inicios de la historia de la humanidad. ¿Qué le da fundamento? ¿Qué le da fuerza? ¿Qué a todos esos sacrificios que se realizaron durante todo el tiempo de la ley? A todas esas personas que llevaron con fe su corderito para que tomara su lugar en el lugar del sacrificio. ¿Quién les hace efectivo finalmente todos esos sacrificios, todos esos actos? Pues es este sacrificio, este nuevo pacto. Sin este nuevo pacto no existe salvación ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Fundamental. Bueno, un nuevo pacto fundamentado, como decía, en el fundamento de la salvación efectiva, un pacto que es base para la formación de este organismo vivo cuya cabeza es Cristo, donde judíos y gentiles, tanto que insiste el apóstol Pablo en esto, se encuentran y unen en Cristo en un nuevo cuerpo, que es la iglesia. Organismo conocido como mi iglesia, así lo define el Señor en Mateo 16, 18. Y sobre esta verdad fundaré mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Una entidad, por lo tanto, absolutamente ausente y desconocida en el Antiguo Testamento. Esto que tú dirás, pero pastor, lo conocemos de más, sin embargo, esto divide a las iglesias cristianas. Hay muchos que piensan y dicen, no, la iglesia viene del Antiguo Testamento. Pero es tan evidente cuando empezamos a analizar los elementos que dan origen a este organismo, que nos damos cuenta que es imposible, absolutamente imposible, antibíblico, decir que la iglesia se encontraba en el Antiguo Testamento. No. Fundaré mi iglesia, dice el Señor, hablando en futuro incluso, él mismo. Este nuevo pacto es tan radical, es uno de los 8 pactos mayores en la Biblia, pero es el pacto que da sentido a todos los otros pactos. Este nuevo pacto es tan radical que da inicio a una nueva dispensación, es decir, una nueva forma de relación entre Dios y los hombres, una nueva forma de acercarse a Dios, una nueva forma de ser justo ante Dios. A esta nueva dispensación se le llama dispensación del misterio escondido, de acuerdo a Efesios 3:9, como leía nuestro hermano Rolando. La dispensación del misterio escondido. Esto es porque no fue entendida ni revelada a los participantes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación, de la dispensación de la ley. Releo lo que leía nuestro hermano Rolando respecto a este punto. A mí, que soy soy menos que el más pequeño de todos los santos. Qué humildad del apóstol Pablo, siendo un gigante realmente. Mira cómo se coloca, el más pequeño de todos los santos. Por eso fue grande.
Esa humildad lo hizo grande. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea, fíjate las palabras, y aquí se nos alumbra, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esa es la iglesia, esa es la iglesia, ese es el gran misterio escondido. Hermanos queridos, los paganos también tenían sus sistemas mistéricos, ¿cómo se ha llamado? Misterios, por aquí, misterios por allá. El término no era raro en ese entonces. Pero para evitar confusiones, digamos que los paganos, entre ellos los romanos, contemporáneos a los apóstoles, tenían muchos cultos mistéricos. Realmente la iniciación al servicio de cualquier dios implicaba un culto mistérico. Y esto implicaba a su vez iniciación de sus seguidores, a los que se les iban descubriendo los misterios del culto. Pero hay una gran diferencia entre los cultos de misterio pagano y el misterio predicado por los apóstoles. Los misterios de los cultos paganos se mantenían en secreto entre sus fieles. Eran iniciáticos, implicaba una iniciación y guardar secretos. Pero el misterio divino del que habla el apóstol Pablo debe darse a conocer a toda criatura y en forma pública. No guarda ninguna relación con los misterios paganos. Es misterio solo en el sentido de que en el Antiguo Testamento no fue revelado su significado. Solo en ese sentido. Dice la palabra, y es necesario que el Evangelio, es decir, el gran misterio, sea predicado ante todas las naciones. Marcos 3:10. Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Es algo no para un grupo, es para toda criatura. Y así podríamos ver muchas otras porciones donde se insta a no guardarse nada, a decir, contar lo que significa este misterio, porque ya no es un misterio. Los cultos mistéricos paganos implican largas iniciaciones y juramentos de lealtad generalmente. Pero los seguidores de Cristo, tan pronto le conocen, comienzan a predicar de aquel que les salvó. Es maravilloso como el apóstol Pablo, después de haber perseguido a la iglesia, como lo hizo, después de tener su experiencia con el Señor, su experiencia de conversión, estando aún en Damasco, el lugar donde él iba a perseguir, comenzó a predicar ya. Te fijas, es un misterio que nos guarda misterio. Y él mismo habla mucho del misterio, pero siempre haciendo alusión al Antiguo Testamento. Los misterios de los cultos paganos eran contrarios a la fe judía, pero el misterio que predicaba Pablo era la complementación perfecta que daba sentido a todo el culto judío. Tremenda diferencia. Los misterios paganos iban acompañados de actos lujuriosos y sacrílegos generalmente. El misterio cristiano enseña la decencia, la santidad, la búsqueda de la pureza, el agradar a Dios en todo. Bueno, también este misterio, y aquí un tercer punto, ¿no? También este misterio que para nosotros ya no es un misterio, pues se trata de la iglesia y del mensaje del Evangelio, se caracteriza por un nuevo sacerdocio. El sacerdocio arónico fue una institución que debía cumplir con una función en la historia espiritual del hombre, particularmente con el pueblo de Israel. Allí estaba Aarón y toda su descendencia a través del tiempo, asumiendo los papeles de sumos sacerdotes. Y había toda una tribu, la tribu de Leví, de donde salían también los sacerdotes, y los que no eran sacerdotes, bueno, servidores en el templo o del servicio. Era algo muy estructurado, muy organizado. Así que el sacerdocio arónico, sí, debemos considerarlo una institución que debía cumplir con una función espiritual del hombre, particularmente con el pueblo de Israel. ¿Qué pasa con este sacerdocio hoy?
Bueno, ese sacerdocio marcaba, indicaba, era como una brújula hacia el futuro. Todo el sacerdocio arónico de los descendientes de Aarón y de la tribu de Leví era profético. Cuando las profecías que mostraba este sacerdocio se tornaron en hechos concretos, este sacerdocio quedó caduco. Es decir, cuando ya no era sombra de las cosas por venir, utilizando un lenguaje de Hebreos, cuando llegó la realidad, no la sombra desapareció. Porque todo era sombra de la obra de Cristo en la cruz. Ahora había un nuevo sumo sacerdote con esta nueva dispensación. Miran las cosas nuevas, o sea, lo radical. ¿Qué significa? Algo que no estaba en el Antiguo Testamento, pero sí está ahora. Ahora había un nuevo sumo sacerdote, Jesucristo. El que entró no en el lugar que simboliza el cielo, como lo hacía el sacerdote regularmente, entrando al lugar santísimo. Había funciones en el lugar santo, funciones en el lugar santísimo. Y una vez más, digamos, aclaro algo que siempre es importante aclarar porque tenemos una imagen muy confusa de eso. Cuando hablamos que la iglesia, cuando hablamos que en el Antiguo Testamento las personas iban al templo, cuando hablamos del Señor Jesús en el templo, estamos siempre hablando de los patios del templo, nunca del templo en sí mismo. Al templo solo entraban los sacerdotes y al lugar santísimo el sumo sacerdote. Si tú lees todos los encuentros del Señor con diferentes personas y grandes milagros que hizo en el templo, vas a descubrir que dice, estaba en el portal tanto, estaba en tal lugar, siempre en el patio, no había acceso hacia el templo. Pero ahora la cosa cambia, porque en el templo, bueno, todo era simbólico. Pero ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote, no simbólico, sino el real, hacia el que apuntaba todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Y nuestro Señor, como sumo sacerdote, no entró en lo que simbolizaba al cielo, sino que entró al cielo mismo. Qué diferente, qué diferente. La carta a los Hebreos dice en Hebreos 9, 11 y 12, pero... ese pero es muy interesante. Estando ya presente Cristo, mira, todas las cosas cambian. Estando ya presente Cristo, mira cómo lo llama, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, pero ya no es hecho de manos, sino en su lugar santísimo que es el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11 y 12. ¿Hay cambio o no hay cambio? ¿Podríamos decir esto en el Antiguo Testamento? Por supuesto que no. Tan radicalmente distinto es este nuevo y sumo sacerdote que no proviene siquiera de la tribu de Leví, ni siquiera de la descendencia de Aarón, es de la tribu de Judá y pertenece no al orden aarónico, sino al orden de Melquisedec. 9 veces, al menos, Hebreos nombra a Melquisedec por este hecho, porque hay un cambio en el sacerdote, en nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote no es del orden levita, no es del orden arónico, es del orden de Melquisedec. Bueno, refiriéndose a Cristo, mismo Hebreos, en una de las 9 veces que menciona a Melquisedec, dice, y habiendo sido, refiriéndose a Cristo, perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, 9 y 10. Cambios, muchos cambios. Esto no estaba en el Antiguo Testamento. Y bueno, ¿qué pasa con el cuerpo sacerdotal? Ahora el oficio de los demás sacerdotes ya no era necesario, porque ya no era necesario realizar todo un ceremonial con animalitos que eran sacrificados constantemente, de sacrificios como holocaustos que se elevaban en la mañana, se elevaban en la noche,
etcétera, etcétera. Ya no se necesitaba porque el Cordero que todos ellos representaban ya había venido, había muerto y había resucitado, Cristo. Entonces ya no se necesitaban. Ahora el oficio de los demás sacerdotes no era necesario y las funciones que realizaban fueron de alguna manera traspasadas a todos los creyentes. El apóstol Pedro, considerando las labores del sacerdocio del Antiguo Testamento y asociándolas, no traspasándolas, asociándolas. Cuido las palabras porque pueden llevar a grandes errores. Considerándolas entonces y asociándolas a las del sacerdocio del Nuevo Testamento, dice así: vosotros también, y ahí te está hablando a cada uno de los que estamos aquí sentados en la iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros somos los nuevos sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdote? Habían tres funciones fundamentales. Una es entregar el mensaje. Ellos eran los encargados de enseñar en profundidad la palabra porque conocían el Antiguo Testamento, o los que tenían del Antiguo Testamento, como memorizado incluso. Ellos tenían que interceder por el pueblo. Ellos tenían que mantener el fuego ardiendo, etc. Bueno, de alguna manera nosotros hacemos todas esas cosas. Somos los que llevamos el mensaje. Somos los que intercedemos. Tenemos el privilegio, como dice Hebreos 4, de orar, de llegar a las mansiones celestiales y interceder por otros. Nadie más lo puede hacer. Mira como lo que leíamos delante en Pedro, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ni los ángeles pueden interceder por ti, ni los ángeles te pueden ayudar a encontrar el camino de la salvación. Solamente tú. Por eso eres un sacerdote. Por eso eres un sacerdote. Bueno, y el apóstol, concluyo la frase, o la lectura de 1 Pedro 2:5, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, pero mira qué tipo de sacrificios, espirituales. Ya no se necesitan más sacrificios cruentos, ni de ningún tipo, espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cambia la figura del sacerdocio. Pero es interesantísimo y responsabiliza. Yo me siento muy responsable cuando medito en estas cosas, porque el Señor me llama sacerdote y tengo que andar a la altura del sacerdocio al cual fui llamado. Pero tú también lo eres. Tú también lo eres. Por eso se habla de un sacerdocio universal, ya no asociado a una tribu, ya no asociado, sino cada creyente es un sacerdote en el día de hoy. Hermano, cuida tu sacerdocio. Por lo tanto, todo creyente es un sacerdote, no del orden arónico ni del orden de Melquisedec, sino de un orden universal, cuyo sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, el cual sí es del orden de Melquisedec. Hermanos queridos, qué privilegio tenemos de vivir en esta dispensación. Por favor, es tremenda. La dispensación que de alguna manera da sentido a todas las otras, incluso las por venir, están todas basadas en lo que se hizo en esta dispensación. Cuán sencillo es alcanzar hoy la salvación eterna. Cuán sencillo. Piensa tú que en la dispensación anterior, y claramente vemos lo que significa dispensación, que hay un trato muy distinto de Dios con el hombre. En la dispensación anterior, antes de que Jesús derramara su sangre sellando un nuevo pacto, si tú querías acercarte a Dios, estabas pero absoluta, total y completamente obligado a llevar un corderito al sacerdote. Y no uno, sino que varios. Por lo menos durante tres veces al año estabas obligado a ir a Jerusalén. Además, dependíamos del templo, se dependía de una nación. Y tenías que ir y llevar no a cualquier persona, sino ante los sacerdotes. Y los sacerdotes, realizaban toda una ceremonia que permitía a Dios, de alguna manera, seguir conviviendo contigo. Nunca, jamás quitando tu pecado, pero sí cubriendo tu pecado. Cuando llega el nuevo pacto, aparece un cordero que quita el pecado.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios ofrece un sacrificio por nosotros, lo hace en forma perfecta. Por supuesto que estamos en otra dispensación. Es totalmente distinta la forma de relacionarte con Dios. Dios lo hizo mucho más simple, por así decirlo, para la raza humana. Cuán sencillo es alcanzar hoy la salvación eterna. Vivimos bajo un pacto sublime. La comunión que tenemos con el Espíritu Santo es algo que solo soñaron los antiguos. El privilegio de participar del sacerdocio universal apenas lo alcanzamos a entender, menos lo entendieron los antiguos. Para ellos no, el sacerdote era una tribu, era un grupo, No, ahora todos somos responsables. Es una dispensación completa con un mensaje de oro que incluye el sacrificio de Cristo. Todos los mensajes antes del pacto de nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz, todos esos mensajes de alguna manera podríamos llamar eran incompletos porque no incluían el nuevo pacto. El nuevo pacto comienza a cumplirse desde la muerte de Cristo, desde que su sangre es derramada. ¿Qué punto más importante? Es un punto de inflexión total en la historia de la humanidad y del universo. Porque de ahí incluso sale la base para que todo el universo que está sometido a pecado pueda ser liberado algún día. Dice que la creación gime a una por ser liberada. Bueno, todo está basado en ese pacto, es demasiado importante para nosotros. Es una dispensación completa con un mensaje, por eso, de oro, un mensaje que habla de la muerte de Cristo y resurrección de Cristo, de la venida del Espíritu Santo de forma especial. Junto a todo lo anterior, el Señor nos ha permitido la suprema dicha de pertenecer a este organismo vivo llamado la Iglesia, el cual es llamado también la novia de Cristo para transformarse en el futuro en la esposa de Cristo. Hermanos, todo esto implica, y solo tomamos 3 puntos, el próximo domingo vamos a ver otros 3, la importancia y la diferencia de la Iglesia con respecto a las anteriores dispensaciones. Ese día de Pentecostés nace una iglesia bajo condiciones completamente distintas a todas las soñadas en el pasado, pero sí vemos que todo el pasado apuntaba hacia esa iglesia, siendo en el pasado llamado simplemente el misterio. Hermanos, sí es impactante y voy a terminar releyendo por eso 1 Pedro 1:12. A esto se les reveló. ¿A quiénes? A los profetas del Antiguo Testamento. Tú lees Isaías 53 y te conmueves. Ahí está Cristo, pero descrito tremendamente y está de alguna manera escondidita la iglesia. Pero no está revelado. Tú vas, incluso un libro que uno podría decir, bueno, es un libro romántico nomás, el Cantar de los Cantares. Ahí está escondidita la iglesia. Y tú la empiezas a encontrar en diferentes lugares, pero está escondidita, está como un misterio. Y los rabinos y todos el Antiguo Testamento, cuando veían esta figura, decían, bueno, ¿y qué es esto? ¿A quién se refiere aquí? ¿Por qué? Si Cristo cuando venga va a venir a reinar en el mundo, pero ahí está hablando de un varón sufriente. Porque no lo podían entender. Misterio, misterio, misterio. Entonces, Pedro dice, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, es decir, 600 años antes, 700 años antes, 800, 1000 años antes, etcétera, estaban escribiendo para nosotros. Sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, es decir, todo lo que estamos hablando acá. Por los que os han predicado el Evangelio. Cada persona que predica el Evangelio está predicando el misterio, lo que fue misterio en el Antiguo Testamento. El Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué importante es recordar eso. Y si los ángeles están expectantes y dice que mirando se alegra cuando un alma se convierte. Hay alegría en los cielos, dice, cuando un alma se convierte. Y a veces nosotros ni siquiera nos emocionamos cuando un alma se convierte. Hermano, se convirtió por fin esta persona. Ah, sí, qué bueno. Oye, hermano, si hay fiesta en el cielo por una conversión, por favor, alegrémonos un poquito más. Y realmente, en el fondo, ¿qué es lo que es? Es no tomar el peso
a lo que significa nuestro ministerio en la tierra, a lo que significa haber sido considerados para formar parte integral de lo que en el Antiguo Testamento era el misterio. Y Efesios dice que estábamos en los planes de Dios. Hermano, es demasiado lindo y obviamente no es para un mensaje, por eso vamos a continuar el domingo que viene. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio que significa poder predicar estas cosas, Señor. Me emociona saber, Señor, que ni aún los gigantes del Antiguo Testamento, Señor, supieron entender lo que estaban escribiendo respecto a este punto, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos has revelado a nosotros lo que es tu voluntad para el hombre. Somos nosotros los que podemos ya contar, decir que hace 2000 años el Cordero de Dios fue enviado para morir por este mundo. Isaías, Jeremías, todos los grandes del Antiguo Testamento solo podían mirar hacia el futuro lejano. Nosotros lo vemos como un hecho ya ocurrido. Señor, qué diferencia más grande, qué importante. Ayúdanos a valorizar lo que es la iglesia. Y con ello nuestra iglesia local, Señor, nuestro trabajo aquí en este lugar de Chile, Señor. Ayúdanos, por favor. Muchas gracias, Señor, por este privilegio. Ayúdanos y pon más, te lo ruego, Señor, emoción en nuestros corazones. Necesitamos conmovernos más, Señor, preocuparnos más de cumplir con esta suprema misión, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.